Hola a todos, continuamos con el estudio de la microbiología con este tema que se denomina mundo microbiano. Para empezar, definimos el término de qué es un microbio, pues aunque en el transcurso de la historia se lo fue denominando de diferente manera, el concepto actual que se tiene ahora es que son seres biológicos diminutos que solo pueden visualizarse mediante el microscopio. Así también a estos se los denomina como microorganismos. Aquí tenemos una imagen de este denominado mundo microbiano, que puede estar conformado por muchos virus, como pueden ver, algunas bacterias, tanto bacilos como cocos, y así también algunos protozoarios. Ahora, existen dos características generales que se cumplen dentro de este mundo microbiano. La primera es que mayormente son unicelulares, como lo pueden ver acá, y la segunda es que la mayoría no son patógenos superjudiciales. Esto es muy importante de entender y aprender, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo a esto, la denominada flora microbiana normal del cuerpo. Esta flora está compuesta por bacterias. Aquí en la imagen le podemos ver cómo se divide las bacterias buenas en relación al cuerpo humano y las bacterias malas. Pues este grupo de bacterias buenas es la que habíamos llamado como flora microbiana normal. Estas bacterias están relacionadas a unas funciones adicionales que se le agrega al hombre, así como la síntesis de algunas vitaminas, una producción adicional de energía, y últimamente se han encontrado estudios de que también ayudan dentro de la prevención de la diabetes, esto debido a que impulsan o mediante la digestión de algunos compuestos que son indigeribles por el ser humano, aumentan la insulina en el cuerpo humano, ¿no? Al contrario de estas, las bacterias malas están estrictamente relacionadas a una enfermedad dentro del ser humano, pues donde se encuentran estas, bueno, si se encuentran estas en un ser humano, lo más probable es que éste esté cursando por un proceso infeccioso y enfermedad. Continuando, hablamos de los tipos de microbios que conforman este mundo microbiano. Recordando la imagen, podemos ver, habíamos mencionado los virus, ¿no? Entonces, los virus. Ah, ya. Los virus son parásitos celulares que se introducen en la célula para poder reproducirse. Un concepto un poco pequeño. Estos también están relacionados a muchas enfermedades como la gripe, el SIDA y el dengue. Ahora, vamos a hacer un énfasis en estos dos primeros, los virus y las bacterias. Es por eso que, de hecho, la ciencia médica, el estudio de la microbiología dentro de la medicina se centra casi en estos dos, mayormente. Por eso vamos a ver un poco más. Entonces, vemos un poco más de virus. Bueno, los virus. Los virus son estructuras sencillas de 10 a 300 nanómetros aproximadamente. Se componen de un ácido nucleico, que este puede ser ADN o ARN, que va dentro de una cápside y misma que puede estar o no dentro de una envoltura. Ahora, son considerados microorganismos subcelulares. Ahora, tomar atención en esto. Esto es debido a que los virus en sí no son microorganismos que sean independientes en todas sus funciones, pues estos necesitan parasitar, como hemos dicho antes, a otras células para poder completar todas sus funciones, como las de reproducción y otras, ¿no? Entonces, esta característica de ser parásitos estrictos se los hace considerar como microorganismos celulares. Así también son capaces de infectar tanto células procariotas y eucariotas. Otro dato muy importante, esto debido a que los virus pueden infectar a bacterias propiamente dichas, algo que vamos a aclarar más adelante. Ahora, estos también no llegan a presentar de manera normal o natural dentro del ser humano, como lo que habíamos mencionado, la flora microbiana normal, ¿no? Muy bien. Ahora volvemos a nuestra tabla. Ahora, Ahora hablamos de las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas que se reproducen sin invadir la célula. Mm, Datos muy importantes, ¿no? Relacionados a muchas enfermedades como la tuberculosis, el cólera y otros. Ahora sí, vemos un poco más de bacterias. Las bacterias son pertenecientes de ese denominado reino procariota. Esto debido a que su estructura básica es la célula procariota. Ahora, es muy importante saber las diferencias entre la célula eucariota y la célula procariota. El mismo estudio se lo va a hacer en los siguientes capítulos, ¿no? Pero deben tomar en cuenta de que la célula procariota es propia de todas las bacterias, ¿no? Así también este reino procariota va
va englobando lo que son las cianobacterias y arqueobacterias, que son grupos que no tienen mucha relevancia dentro de la microbiología médica, se puede decir. Son organismos primitivos. Muy bien. Como características de estas bacterias tenemos que tienen una longitud de entre 0,4 a 14 micras aproximadamente. Estos pueden vivir libres en el ecosistema. Ahora, esto va en relación al anterior concepto que hemos dicho de la flora microbiana. Pues estos microorganismos, no solo pueden llegar a conformar un ambiente, como hemos dicho, mutuo o equilibrio con otro ser vivo, sino que también dentro del ecosistema cumplen algunas funciones adicionales al ecosistema propiamente dicho, mismos que llegan a tener un cierto grado de equilibrio, se puede decir, ¿no? Entonces, dentro de este concepto que hablamos, estos pueden vivir dentro de diferentes términos, ¿no? Se los conoce como comensales, simbiontes o parásitos. Ahora, la clasificación de las bacterias es un poco amplia, pero lo importante es que va siempre en relación a sus características fenotípicas. Estas son las características estructurales, morfológicas y fisiológicas. Volvemos a nuestra tabla y hablamos ahora de los protozoarios. En medicina, en la parte de los protozoarios mayormente se la estudia en materias como lo que es parasitología, pero acá en muchos libros también, pero no muchos libros se toma en cuenta, ¿no? A lo que son los protozoarios dentro de los microorganismos, ¿no? Pues debido a que son unisolares y obviamente micros. Ahora, bueno, aquí la única diferencia que podemos comentar es que son unicelulares y son conformados por células eucariotas. Estos causan diferentes enfermedades como la malaria y otras, ¿no? Ahora hablamos de los hongos. Los hongos podemos decir que o pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, pues estos llegan a conformar una serie de microorganismos grupales, se puede decir, ¿no? También son productores de muchas enfermedades, ¿no? Como la candidiasis y otros. Por último hablamos de los priones. Unos, se puede decir, microorganismos, unas estructuras, se podría decir estructuras anómalas, ¿no? Pues esto en los últimos tiempos se los ha encontrado en investigaciones en animales, pues están muy asociados a enfermedades neurológicas degenerativas que pueden también ser transmitidas a los seres humanos. Pues un dato muy importante es que en sí son un tipo de proteínas que sufren una alteración y al pasar esto llegan a producir una serie de un proceso patogénico que llega a causar alteraciones neurológicas en el huésped en el cual se encuentran, ¿no? Ahora, algunas enfermedades de estas son muy, muy interesantes. Por ejemplo, la imagen que les tengo acá es de un ciervo que parece zombie, pues una enfermedad muy extraña y rara, ¿no? Pues estos priones llegaban a producir un estado de zombie en ciertos animales como son los ciervos. Ahora, continuando, vamos a hacer una clasificación de todo lo que hemos hablado dentro de este mundo microbiano. Empezamos a clasificar primeramente a todos estos microorganismos, empezando por dividirlos dentro de una organización celular o dentro de una estructura sin organización celular. Ahora, habíamos dicho que los virus son estructuras subcelulares, pues estos no tienen una organización celular completa y por eso es que se engloban acá, dentro del grupo de sin organización celular. Ahora, el otro grupo de con organización celular, debemos saber aquí que existen dos tipos de células, como habíamos dicho, la célula procariota y la célula eucariota. Ahora, la célula procariota siempre va a ser la estructura básica de las bacterias. Entonces, todas las bacterias se van a englobar dentro de este reino procariota, ¿no? De los microorganismos con organización celular. Ahora, dentro de los eucariotas tenemos aquí se dividen obviamente en los organismos unicelulares y pluricelulares. Después de esto, en los unicelulares tenemos a los protozoos, a las levaduras y a los protistas. Ahora, aquí un detalle que suele ser un poco de confusión en algunos aspectos, ¿no?
pues suele confundirse a los protozoos con los protistas. Pues los protistas es un subgrupo que se ha dividido, de hecho, se ha separado debido a que estos protistas son microorganismos que van dentro del reino eucariota. Pero como bien sabemos, la célula eucariota genera tanto la célula animal como la vegetal. Y estos protistas tienen características de una célula eucariota tanto animal como vegetal, que es muy diferente a los otros protozoos que prácticamente que contienen características de una célula animal. Bien, continuando tenemos a los eucariotas de organismo pluricelular, en lo cual están los mojos, que son un tipo de hongo, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes de las células. Esta es la célula procariota y esta es la célula eucariota, que la conocemos muy bien, ¿no? En el estudio de la microbiología es muy importante saber todas las características y diferencias de estos dos tipos de células. Esto debido a que, bueno, más que todo de la célula procariota, ¿no? Como hemos dicho, es la base de la microbiología, pues es la estructura básica de todo el reino procariota, mismo que engloba todas las bacterias, ¿no? Es muy importante. El estudio de estas células se les va a hacer en los siguientes capítulos. Ahora, definimos qué es una infección. Pues una infección se la puede describir como una enfermedad causada por la invasión y multiplicación de los agentes patógenos dentro de un tejido ajeno. Muy bien, tenemos un ejemplo del cólera. Tenemos una imagen de una niña muy enferma, ¿no? Ahora, esto debido a que habíamos dicho que hay agentes que pueden no causar enfermedad, pero hay otros que sí son estrictamente patógenos. Y cuando estos llegan a un tejido ajeno y llegan a multiplicarse dentro de él, producen un proceso infeccioso y posterior enfermedad dentro de esta persona, ¿no? Ahora, otro dato importante es saber qué es una dosis infecciosa. Una dosis infecciosa es la cantidad de estos microorganismos que es requerida para poder completar esta infección. Es muy importante saber esto debido a que, a ver, por ejemplo, recuerdo que, bueno, siempre se tenía como se puede decir, una falacia, ¿no? Una falacia que se decía acerca de las moscas. Cuando una mosca se te para en la comida, estás prácticamente al pelo de tener una infección. Pues a veces las moscas no llegan a tener dentro de sus patitas las bacterias necesarias para poder producir una enfermedad a la persona a la cual le hayan pisado el alimento, ¿no? Entonces va algo así, ¿no? Ya, a ver, tenemos aquí un ejemplo del mismo ejemplo del anterior, ¿no? El Vibrio cholerae, que causa la cólera. Ahora, ¿cuánta dosis de Vibrio cholerae necesitamos para producir cólera? Ahora, muy importante es saber por qué vehículo va a introducir este microorganismo. Ahora, cuando hablamos de vehículo es el alimento por el cual está ingresando, ¿no? Por vía oral, exactamente. Ahora, entonces, hablamos de 10 a la décima cuando el vehículo es agua y 10 a la cuarta cuando el vehículo son los alimentos. ¿Esto por qué? Dentro del cuerpo tenemos los jugos gástricos, ¿no? Mismos que llegan a ser letales para muchos microorganismos. Ahora, cuando se ingiere con agua, obviamente los microorganismos son más susceptibles a estos jugos gástricos, pero cuando se ingiere con alimentos, estos mismos alimentos llegan a amortiguar en cierta manera los jugos gástricos, entonces facilitan el proceso infeccioso del microorganismo, dicho, ¿no? Es debido a eso. Muy bien, eso es todo por este tema. Espero les haya gustado. Pueden seguir viendo los videos para poder seguir aprendiendo. Gracias a todos.